Mi nombre es Miguel, y lo que estoy a punto de contarles cambió mi vida para siempre. Durante años viví una vida llena de lujos, riquezas y placeres efímeros. Tenía todo lo que cualquiera podría desear. Una empresa exitosa, dinero, mujeres, fiestas, pero todo eso era vacío. La lujuria, la avaricia y el egoísmo gobernaban mi vida, y nunca pensé que mis acciones tendrían consecuencias. Un día, decidí hacer algo diferente. Tomé un yate y me fui a navegar por el océano, buscando más adrenalina, buscando escapar de la rutina. Esa noche, una tormenta feroz nos sorprendió, y el mar comenzó a tragarse todo a su paso. Las olas eran gigantes, y el barco comenzó a hundirse rápidamente. Intenté aferrarme a lo que pude, pero la fuerza del agua me arrastró, y lo siguiente que recuerdo fue caer en la oscuridad. Estaba perdido en el mar, sin esperanza, y cuando sentí que mi vida se desvanecía, mi alma se separó de mi cuerpo. Me encontré en un lugar que no puedo describir con palabras. El aire estaba denso, pesado, como si la oscuridad misma me aplastara. Un frío indescriptible me envolvía y sentí una angustia profunda. El sonido de gritos y lamentos llenaba el aire. Era como si cientos de almas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Cada uno de esos gritos era un eco de mis propios pecados. Estaba en el infierno. Vi a tantas almas perdidas, seres condenados, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. El ambiente era insoportable. No había paz, no había consuelo. Me di cuenta de que estaba allí porque mi vida había estado llena de egoísmo y pecado. No había hecho nada por los demás. Solo me había entregado a mis propios placeres, sin importar las consecuencias. Pero en medio de ese tormento, algo me llamó la atención. Vi a una figura que se movía entre las sombras, un hombre alto, con una presencia imponente, pero llena de dolor. Al principio no lo reconocí, pero algo en su mirada me golpeó como un rayo. Era LeBron James, pero no era el LeBron que todos conocemos. Un campeón, un hombre admirado, un atleta exitoso. No, este LeBron estaba allí, en ese lugar oscuro, sufriendo, sin gloria, sin paz, sin esperanza. Su alma estaba atrapada, como todas las demás, pagando el precio de sus propios errores, de su vida alejada de Dios. Y aunque no entendía bien por qué estaba allí, algo dentro de mí me dijo que su presencia no era casual. Dios me estaba mostrando un signo. No importa cuán grande seas en la tierra, si no vives de acuerdo con la voluntad divina, puedes perder tu alma, como lo había hecho LeBron. Sentí que el peso de mis propios pecados me estaba ahogando. No podía más. Fue entonces cuando escuché una voz, suave pero firme, que me dijo: "Este es tu momento. Arrepiéntete y acepta a Jesús como tu Salvador, y serás liberado". En ese instante, algo dentro de mí cambió. Supe que tenía una segunda oportunidad, que podía redimir mi alma. En ese momento, me arrepentí de todo lo que había hecho mal. Me arrepentí de haber vivido para mí mismo, de no haber dado amor a los demás, de no haber buscado a Dios en mi vida. Acepté a Jesús y juré ponerlo en el centro de todo lo que haga a partir de ahora. De repente, la oscuridad comenzó a disiparse. Sentí como si el peso que llevaba sobre mí desapareciera, como si una carga inmensa fuera levantada. Y antes de darme cuenta, desperté. Estaba en un hospital, rodeado de médicos y enfermeras. Había sobrevivido al naufragio, pero, más importante aún, había sobrevivido a la condena. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Dejé de lado los placeres vacíos que me arrastraban y comencé a vivir con un propósito. Mi empresa ya no era solo para ganar dinero, sino para ayudar a los demás. Mis relaciones cambiaron y entendí que no podía seguir buscando satisfacción en las cosas materiales. Dios estaba en mi vida y Él era lo único que importaba. La experiencia que viví, esa visión del infierno y del alma perdida de LeBron James, me mostró que todos tenemos una oportunidad de cambiar. No importa quién seas, qué hayas logrado en esta vida, siempre hay tiempo para arrepentirse y buscar la salvación en Jesús. Ahora sé que, más que nada, debemos poner a Dios en primer lugar, porque sin Él, nada tiene sentido. Desde aquel momento, mi vida nunca volvió a ser la misma. Despertar en el hospital fue como un segundo nacimiento. Mientras estaba en cama, rodeado de tubos y monitores, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El miedo,
La angustia y la desesperación del infierno seguían presentes en mi mente. Pero lo más aterrador no era el lugar físico, sino el vacío que sentí al estar completamente separado de Dios. Algo dentro de mí me decía que si no hubiera tenido esa segunda oportunidad, habría estado perdido para siempre. Los días pasaron y aunque mi cuerpo sanaba, mi espíritu aún estaba marcado por la experiencia. Me costaba concentrarme en el trabajo, y el dinero, que antes había sido mi principal motor, ya no me parecía tan importante. Algo dentro de mí había cambiado, algo más grande que cualquier éxito mundano. Empecé a sentir una profunda necesidad de encontrar respuestas y de buscar la paz que había estado perdiendo durante toda mi vida. Comencé a asistir a la iglesia, aunque al principio no sabía bien por qué. Solo sentía que era allí donde podría encontrar la calma que tanto necesitaba. Fue en esos primeros momentos de oración que entendí lo que realmente había sucedido. No era solo un accidente. No era solo una experiencia extraña. Dios me había dado una oportunidad para cambiar, y lo único que tenía que hacer era aceptarlo. La primera vez que comulgué después de mi experiencia fue como una liberación. Sentí que todo el peso de mis pecados caía de mis hombros. Ya no me importaba lo que los demás pensaran de mí. Ya no me importaba la fama ni el dinero. Estaba dispuesto a renunciar a todo eso por algo mucho más grande, la paz que solo Dios puede dar. Mi relación con mi familia también comenzó a sanar. Había descuidado a mi esposa, a mis hijos, y todo por el egoísmo de querer más y más. Pero ahora entendía que el amor verdadero no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. Me acerqué más a mi familia. Traté de enmendar los errores del pasado, y aunque ellos también se sorprendieron de mi transformación, comenzaron a ver en mí algo diferente. A pesar de mi cambio, los recuerdos del infierno seguían acechando mi mente. No podía dejar de pensar en la visión de LeBron James, atrapado en ese lugar, sufriendo por sus propias decisiones. Esa imagen se me grabó en el corazón, como un recordatorio constante de lo que podría haber sido mi destino si no hubiera aceptado a Cristo. Me preguntaba si LeBron también tendría su oportunidad de redención, si su alma también podría ser liberada, tal vez si decidiera buscar la salvación. A veces, cuando me encontraba solo, pensaba en todos aquellos que aún vivían como yo lo hacía antes, persiguiendo el dinero, el poder y los placeres mundanos. Pensaba en todas las almas, perdidas, atrapadas en el mismo ciclo de destrucción en el que yo me encontraba antes. Y sentía una profunda compasión por ellos. Sabía que debía hacer algo al respecto. Debía compartir mi testimonio, para que más personas pudieran entender la verdadera importancia de vivir para Dios y no para el mundo. Comencé a hablar en mi iglesia sobre mi experiencia. Al principio, la gente se mostró escéptica, pero poco a poco, mi testimonio tocó corazones. Algunos incluso comenzaron a acercarse a mí, preguntándome cómo había logrado cambiar tanto en tan poco tiempo. Y yo les decía lo mismo. Fue Dios. Fue la gracia de Jesucristo lo que me permitió ver más allá de mis propios pecados. Mi vida empresarial también comenzó a cambiar. Ya no me importaba el dinero de la misma manera. De hecho, empecé a donar una parte significativa de mis ganancias a obras de caridad, ayudando a los más necesitados. No me importaba que mis compañeros de trabajo pensaran que estaba perdiendo mi enfoque. Había encontrado algo mucho más grande que el éxito, la satisfacción de vivir con propósito. Empecé a ver el mundo de una manera diferente. Antes, todo giraba en torno a mí y a lo que yo podía obtener. Ahora, mi enfoque estaba en ayudar a otros, en ver cómo podía ser un instrumento de Dios para cambiar vidas. La paz que sentía al ayudar a los demás era incomparable. Cada vez que alguien me agradecía por una acción amable o por ofrecerles algo de lo que me sobraba, sentía que mi alma se llenaba de gozo. En mi mente, el infierno ya no era solo un lugar de sufrimiento, sino una advertencia. Era un recordatorio constante de lo que podría haber sido mi destino si no hubiera elegido a Cristo. No dejaba de pensar en las almas perdidas, y cada vez que veía a alguien perdido en el pecado, trataba de hablarles sobre la salvación. Mi vida ya no era solo mía, era de Dios, y Él me había llamado a ser un testigo de su poder transformador. Las tentaciones siguieron viniendo. La vida no era perfecta, y el pecado seguía acechando en cada esquina. Pero ahora, tenía algo que me sostenía: la fe.
Cuando las tentaciones llegaban, oraba, y sentía una paz que no podía explicar. Ya no era el hombre egoísta y lleno de deseos carnales que una vez fui. Ahora vivía con propósito, con la certeza de que todo lo que tenía en la vida era un regalo de Dios y debía usarlo para su gloria. Una noche, mientras oraba, recordé la figura de LeBron James, la visión de su alma perdida en el infierno. En ese momento, sentí una profunda compasión por él y por todos los que están perdidos. Decidí, entonces, que no solo iba a cambiar mi vida, sino que también iba a buscar formas de llevar el mensaje de salvación a los demás. Si mi testimonio podía salvar solo una alma, valdría la pena. No sé si LeBron James alguna vez encontrará la paz que yo he encontrado, pero sé que hay esperanza para todos. Dios no hace excepciones. Todos, sin importar lo que hayan hecho, tienen la oportunidad de arrepentirse y aceptar a Jesús. Yo fui uno de esos que necesitaba esa oportunidad. Fui un hombre perdido, pero ahora soy un hombre redimido. Hoy miro atrás y agradezco cada momento de esa experiencia. Aunque fue aterradora, me permitió ver la verdad. Sin Jesús, nuestra vida no tiene propósito. Y aunque el mundo nos ofrezca riquezas y fama, nada de eso puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ahora, mi vida tiene un nuevo enfoque. No busco el éxito ni el reconocimiento, sino vivir de acuerdo con los principios de Cristo. Quiero que mi testimonio sea una luz para los demás. Un recordatorio de que, sin importar lo que hayas hecho en el pasado, siempre hay una oportunidad para cambiar. Dios siempre está dispuesto a perdonar. Y no importa cuán lejos te hayas alejado, Él te está esperando con los brazos abiertos. Después de esa experiencia en el hospital, mi vida cambió más rápido de lo que pude imaginar. La paz que sentía al despertar de ese coma era indescriptible, y no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. El infierno no solo era un lugar de sufrimiento eterno, sino también una advertencia constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas almas perdidas, atormentadas por su ignorancia y su rechazo a la salvación. Viendo la imagen de LeBron James, su alma atrapada en el dolor eterno, me di cuenta de lo que estaba en juego. Esto no solo se trataba de mi vida, sino de todas las vidas que podría tocar. Dios me había mostrado el camino, pero también me había confiado una misión. A medida que pasaban los días, me sentía más inclinado a compartir mi testimonio con todos los que conocía. Sabía que mi experiencia podría cambiar vidas, que podría salvar a otros de la condenación que vi en el infierno. Empecé a hablar con mis amigos y colegas, aquellos con los que había compartido tantas veces conversaciones sobre dinero, negocios, fiestas y placeres mundanos. Al principio, me miraban como si estuviera loco, como si mi cambio fuera superficial. Pero yo insistía, les hablaba con el corazón, explicándoles cómo todo lo que había creído anteriormente no tenía valor comparado con lo que Dios me había ofrecido. Mis relaciones con los demás también empezaron a cambiar. Había pasado tantos años alejado de la gente, atrapado en mis propios deseos, que me costaba entender lo que significaba realmente el amor incondicional. Mi esposa, que había estado a mi lado durante todos esos años de pecado y egoísmo, comenzó a ver la diferencia en mí. Aunque era escéptica al principio, me apoyó, y poco a poco empezó a notar que mis acciones reflejaban un cambio genuino. Ya no era el hombre arrogante y egoísta que conoció al principio. Ahora, mi vida estaba centrada en Dios, y eso se reflejaba en mi actitud, en cómo trataba a las personas a mi alrededor. Pero aunque todo parecía estar cambiando para bien, no fue fácil mantenerme firme en mi nueva fe. Las tentaciones seguían apareciendo. Mis antiguos amigos, aquellos que compartían conmigo mis días de excesos, me llamaban constantemente, invitándome a fiestas, viajes y actividades que antes solían ser mi vida. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no me atraían esas cosas. Sabía que todo eso solo era una fachada, una ilusión. Cuando sentía la tentación de regresar a mi antigua vida, me detenía. Pensaba en el infierno, pensaba en las almas que vi allí, pensaba en LeBron James y en cómo no quería terminar de la misma manera. Cada vez que resistía la tentación, sentía la paz de saber que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, me encontré con un joven que parecía perdido. Estaba sentado en una banca, mirando al vacío. Me acerqué a él y comenzamos a hablar. En esa conversación,
Me di cuenta de que este joven estaba viviendo una vida de desesperación, buscando consuelo en las drogas, las fiestas y el vacío que da el mundo. Él me contó que se sentía solo, que no veía sentido en su vida. Fue entonces cuando decidí contarle mi historia, mi testimonio, lo que había vivido, la experiencia que había tenido. Le hablé del infierno, de lo que vi allí y de cómo Dios me había dado una segunda oportunidad. El joven me escuchó en silencio. No sé si en ese momento entendió todo lo que le estaba diciendo, pero vi algo en sus ojos. Vi un destello de esperanza. Le invité a la iglesia y le dije que no importaba lo que hubiera hecho en su vida. Siempre había una oportunidad para cambiar. Siempre había un camino hacia la salvación. Cuando me despedí, me dio las gracias, pero no sabía si volvería a verlo. Sin embargo, algo me decía que mi testimonio había tocado su corazón. Esa noche, mientras oraba, le pedí a Dios que usara mi vida para ayudar a más personas como el joven del parque. Sabía que mi misión no era solo mantener mi propia salvación, sino también llevar la luz de Cristo a los demás. Si todo lo que había vivido me había llevado a ese punto, entonces debía hacer todo lo posible para compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Fue entonces cuando comencé a trabajar más activamente en la iglesia, participando en grupos de oración y ayudando a organizar actividades para aquellos que, como yo, estaban buscando respuestas en sus vidas. A medida que compartía mi historia, comencé a ver cómo Dios transformaba vidas a través de mi testimonio. Muchas personas se acercaban a mí, agradeciendo mis palabras y pidiendo consejo. Algunos estaban pasando por dificultades similares a las que yo había vivido, atrapados en el pecado, la soledad y la desesperación. Me sentí como si Dios me estuviera usando como instrumento para llevar esperanza a los demás. Y cada vez que alguien aceptaba a Cristo o encontraba consuelo en la oración, sentía que todo el sufrimiento que había experimentado valía la pena. Pero no todo fue fácil. Algunos de mis viejos amigos, aquellos con los que solía compartir mi vida, de lujos y excesos, comenzaron a alejarse de mí. Ya no me llamaban para las fiestas ni para los eventos exclusivos. Sentí una gran tristeza por ellos. Sabía que el camino que ellos seguían no llevaba a ningún lado. Pero al mismo tiempo, entendía que mi misión no era salvar a todo el mundo, sino ser fiel a lo que Dios me había llamado a hacer. Si algunos elegían continuar por el camino de la perdición, solo podía orar por ellos, con la esperanza de que algún día encontrarían la luz. A medida que pasaba el tiempo, empecé a sentir un profundo amor por aquellos que aún no conocían a Dios. Mi vida ya no se centraba en mí mismo, en mis deseos o en mi éxito personal. Ahora todo lo que hacía lo hacía para glorificar a Dios y ayudar a los demás. Mi vida se volvió más tranquila, más enfocada, más llena de propósito. Ya no sentía la necesidad de competir con el mundo, porque había encontrado algo mucho más grande que cualquier logro material. Una noche, después de una reunión de oración, me encontré con un hombre mayor que había sido amigo de mi familia por años. Me miró fijamente y me dijo: «Miguel, he visto un cambio en ti. No eres el mismo hombre que conocí hace un año. ¿Qué ha pasado?». Fue entonces cuando, con una sonrisa en el rostro, le conté todo lo que había vivido, desde mi experiencia, de casi muerte hasta el momento en que decidí seguir a Cristo. Él me escuchó atentamente y me dijo algo que jamás olvidaré: «Eso que me cuentas es un milagro. Dios te ha dado una nueva vida. Y tú, ahora, debes compartir esa vida con los demás». Esas palabras resonaron profundamente en mi corazón. Sabía que no debía quedarme callado, que mi testimonio tenía que seguir adelante. Decidí entonces dedicarme de lleno a la obra de Dios, predicando su palabra y ayudando a aquellos que se sentían perdidos, igual que yo lo estaba antes de mi experiencia. Estaba decidido a ser fiel a mi llamado, sabiendo que el precio que pagué al enfrentar el infierno fue un precio que valió la pena, porque me dio la oportunidad de vivir para Él. Cada día que pasaba me sentía más libre. Ya no tenía miedo al futuro, ni temor a la muerte. Sabía que mi vida estaba asegurada en Cristo, y eso era todo lo que realmente importaba. La paz que sentía en mi corazón era incomparable a cualquier logro material que alguna vez había alcanzado. Y así, cada vez que compartía mi testimonio, recordaba la imagen de LeBron James en el infierno, y me comprometía más profundamente a no perder nunca la oportunidad de ayudar a aquellos que estaban perdidos, como yo lo estuve. Ahora no importa lo que el mundo me ofrezca.
Mi vida tiene un propósito mucho más grande. Vivo para Dios, y mi misión es clara: llevar a otros hacia la salvación. Y aunque las dificultades siguen apareciendo, sé que, al final, todo vale la pena, porque mi destino eterno está asegurado. Y mientras tenga vida, seguiré compartiendo el mensaje de Cristo, para que otros también puedan experimentar la libertad que yo he encontrado. A medida que pasaban los meses, me fui adentrando más en mi fe. Ya no era solo un hábito de ir a la iglesia los domingos. Era un compromiso profundo con mi vida. Cada día se volvía un nuevo capítulo de dedicación a Dios. Empecé a leer más la Biblia, a estudiar pasajes y a orar con más fervor. Los pasajes que antes no entendía comenzaban a cobrar vida. La palabra de Dios ya no era solo un conjunto de reglas o enseñanzas, sino un manual de vida, un camino que debía seguir con todo mi ser. Las dificultades siguieron. Como todos, todavía enfrentaba problemas. A veces me sentía agotado, como si la lucha por mantenerme fiel fuera demasiado pesada. El peso del mundo todavía estaba presente. Las preocupaciones sobre el futuro, los problemas financieros y las tentaciones que no desaparecían de inmediato. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no me sentía solo. Sabía que cada batalla que enfrentaba era una oportunidad para crecer más cerca de Dios. Cada vez que caía, sentía que Él me levantaba. Y así, la perseverancia comenzó a dar fruto en mi vida. Recuerdo un día en particular. Estaba en el trabajo, en una reunión importante con varios colegas de negocios. Había tenido éxito en muchos de mis proyectos, pero esta vez algo estaba diferente. Sentía que todo lo que hacía estaba vacío. Todos a mi alrededor hablaban de dinero, de estadísticas, de cómo ganar más, pero yo ya no podía ver el sentido de todo eso. En medio de la reunión, me encontré pensando en mi vida, en lo que realmente importaba. Miré a los ojos de mis compañeros y me di cuenta de que no estaba dispuesto a seguir el mismo camino de antes. Sin pensarlo dos veces, me levanté de la mesa y dije: perdón, pero ya no puedo seguir por este camino. He encontrado algo mucho más importante que el éxito de este negocio. He encontrado la paz y el propósito en Cristo. Aunque mis colegas se sorprendieron y algunos incluso se rieron de mí, sentí una paz indescriptible. Me di cuenta de que no importaba lo que pensaran. Ya no me regía por los estándares del mundo. Mi vida había cambiado y no iba a permitir que nada me apartara de ese nuevo camino. El mundo me ofrecía muchas cosas, pero ya no tenía poder sobre mí. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que, aunque mi vida se había transformado, las personas que me rodeaban aún no comprendían completamente mi cambio. Mis amigos de antes seguían invitándome a sus fiestas, a sus celebraciones lujosas, pero ya no me sentía atraído por esas cosas. Un día, uno de ellos me preguntó con tono burlón: ¿por qué te has convertido en este tipo? ¿Qué pasó con el Miguel que todos conocíamos? Le miré a los ojos y le respondí: el Miguel que conociste estaba perdido. Pero ahora, gracias a Dios, estoy buscando algo más grande que todo eso. Estoy buscando una vida con propósito. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Algunos de mis amigos se alejaron, pero otros comenzaron a interesarse por mi cambio. A veces, las personas necesitan ver la diferencia en ti para querer saber más. Fue por esa razón que decidí ser más abierto sobre mi experiencia. Comencé a compartir mi testimonio en grupos pequeños, en reuniones de la iglesia, incluso en conferencias. No importaba si las personas me creían o no, lo importante era que las semillas de la verdad fueran plantadas. Sabía que no podía obligar a nadie a creer, pero sí podía ofrecerles el testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Y poco a poco, las personas empezaron a acercarse a mí. Algunos aceptaron a Cristo, otros simplemente se sintieron tocados por mis palabras. Pero todo eso fue suficiente. Sentía que mi vida había encontrado su propósito. Una tarde, mientras me encontraba en la iglesia, vi a un hombre entrar. No era alguien que conociera, pero su rostro reflejaba un cansancio profundo. Se acercó al altar, y de inmediato sentí que Dios me pedía hablar con él. Me acerqué, y comenzamos a conversar. Este hombre había estado en una lucha constante. Con el alcohol y las drogas, había perdido a su familia, y sentía que su vida ya no tenía sentido. Mientras hablaba, vi en sus ojos el mismo vacío que alguna vez tuve.
Le hablé de mi experiencia, le conté lo que Dios había hecho por mí, y le ofrecí la oportunidad de encontrar la paz que yo había hallado. Lo que ocurrió a continuación fue un milagro. Este hombre, que había estado completamente perdido, aceptó a Cristo en su corazón. Vi cómo sus ojos se iluminaban mientras oraba, cómo el peso de la desesperación comenzaba a desvanecerse de su rostro. Fue un momento poderoso. En ese instante, comprendí el verdadero significado de la gracia de Dios. Él no solo me había salvado a mí, sino que me había dado la capacidad de ser un canal de salvación para otros. Sin embargo, la vida cristiana no es fácil. Después de ese evento, me enfrenté a más desafíos. Las tentaciones seguían apareciendo. A veces, me sentía como si mi fe fuera puesta a prueba constantemente. Había momentos en los que la tristeza y la ansiedad me invadían, y me preguntaba si estaba realmente haciendo lo correcto. Pero entonces, me acordaba de la visión del infierno, de lo que vi allí, y sabía que mi misión era más grande que mis propios miedos. Cada día, me aferraba más a las promesas de Dios, y encontraba en su palabra el consuelo y la fortaleza para seguir adelante. Poco a poco, fui entendiendo que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión diaria de seguir a Cristo, incluso cuando las cosas se complican. Es fácil ser cristiano cuando todo va bien, pero es en los momentos difíciles donde realmente se prueba nuestra fe. Y aunque la lucha sigue, ahora la enfrento con la certeza de que no estoy solo. Dios va conmigo, y si Él está conmigo, nada puede detenerme. Con el tiempo, mi vida comenzó a cambiar en todos los aspectos. Mi familia se convirtió en mi prioridad. Ya no me importaba tanto el éxito profesional o la acumulación de riquezas. Lo que realmente me llenaba era ver cómo mi esposa e hijos se acercaban a Dios. Comenzamos a orar juntos, a leer la Biblia y a fortalecer nuestro vínculo en Cristo. Había encontrado algo mucho más valioso que cualquier bien material: la unidad y el amor en Cristo. A medida que mi vida se transformaba, también lo hacía mi entorno. El negocio que antes había sido mi centro de vida, ahora se convirtió en una herramienta para servir a los demás. Decidí usar los recursos que Dios me había dado para ayudar a los más necesitados. Comencé a donar parte de mis ganancias a organizaciones benéficas y a trabajar en proyectos que promovieran la justicia social. Ya no veía el dinero como una meta, sino como un medio para hacer el bien en el mundo. Aunque el camino no fue fácil, empecé a ver los frutos de mi obediencia. Mi vida ya no se basaba en la búsqueda de placeres temporales ni en la acumulación de riquezas. Mi vida se había transformado en una misión de amor, y cada día era una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Y aunque sabía que aún había mucho por hacer, me sentía en paz, porque había encontrado mi propósito en Cristo. En cada paso que daba, recordaba aquella visión del infierno, y agradecía a Dios por darme una segunda oportunidad. Lo que experimenté en ese lugar de tormento me hizo comprender la importancia de vivir una vida de arrepentimiento y fe. No podía quedarme callado ante la salvación que había recibido. Había sido rescatado, y mi misión era compartir ese rescate con el mundo. Así que, cada vez que alguien me preguntaba sobre mi cambio, mi respuesta era simple: Dios me rescató del abismo, y ahora vivo para Él. Si Él puede hacer esto por mí, puede hacerlo por cualquiera. Y, al igual que el hombre del parque o el hombre que conocí en la iglesia, seguí compartiendo el mensaje de salvación, sabiendo que cada alma que se salva es un milagro en sí mismo.